El motor se apaga. No se entrecorta. No tartamurea. Se corta. Completamente. Totalmente. Como si alguien metiera la mano en el pecho de una máquina y le arrancara el corazón con las manos desnudas. A 2000 pies de altura sobre territorio soviético ocupado, en la oscuridad absoluta de una noche sin luna de 1942, el avión cae. Sin motor, sin radio, sin asiento eyectable, sin paracaídas. El avión pesa menos que un coche. Está construido de madera y lona. La cabina está al aire libre. La temperatura es de 25 grados bajo cero. Y abajo, en algún lugar de la oscuridad, las baterías antiaéreas alemanas ya apuntan sus cañones hacia el sonido de las alas planeando. La piloto no grita, no se paraliza. Sus manos se mueven por los controles con la calma y precisión de quien ya ha aceptado que esta noche podría ser la última de su vida. Ya lo ha aceptado antes. Lo hará de nuevo mañana. Y la noche siguiente. Y la noche siguiente. Encuentra una corriente térmica. Apenas. Un susurro de aire caliente que asciende desde el suelo helado. Justo lo suficiente. El motor arranca. Toes. Se enciende. La aeronave recupera el control del vuelo con menos de 300 pies de margen. Ella completa la misión. Ella lanza las bombas. Ella regresa a casa. Su nombre es Nadezhda Vasilievna Popova. Tiene 21 años. Y cuando termine esta guerra, habrá volado 852 misiones de combate contra la máquina militar más poderosa que el mundo haya visto jamás, pilotando un avión hecho de tela y madera, de noche, sin instrumentos, sin armas y sin el miedo que impide a una persona volver a subirse a la cabina. Los alemanes que sobrevivieron a los enfrentamientos con su regimiento les dieron un nombre a estas mujeres soviéticas. Lo susurraban en las trincheras. Se lo decían entre ellos en la oscuridad. Lo usaban en los informes oficiales, porque ninguna otra descripción parecía adecuada. Las llamaban las brujas nocturnas. Y estaban aterrorizados. Para comprender por qué la historia de Nadezhda Popova es importante, no solo como un relato de heroísmo individual, sino como uno de los capítulos más extraordinarios de toda la historia de la guerra aérea, hay que entender el mundo en el que nació. Hay que entender cómo era la Unión Soviética en el verano de 1941, cuando el suelo bajo el cual se asentaba toda una civilización se resquebrajó. El 22 de junio de 1941, Adolf Hitler lanzó la Operación Barbarroja. Fue la mayor invasión militar de la historia de los conflictos bélicos. 3 millones de soldados alemanes cruzaron a territorio soviético a lo largo de un frente que se extendía por casi 3.000 kilómetros. Contaron con el apoyo de 3.000 tanques, más de 2.000 aviones y todo el poderío industrial de la maquinaria de guerra nazi, que ya había conquistado gran parte de Europa Occidental en cuestión de meses. El ejército soviético fue tomado casi completamente por sorpresa. En las primeras 48 horas de la invasión, la Fuerza Aérea Soviética perdió más de 2.000 aviones, la mayoría destruidos en tierra antes incluso de poder despegar. Grupos de ejércitos enteros se desmoronaron. Ciudades que habían tardado generaciones en construirse cayeron en cuestión de días. Para el otoño de 1941, las fuerzas alemanas estaban a tiro de piedra de la propia Moscú. Más de 3 millones de soldados soviéticos habían sido hechos prisioneros. Decenas de millones de civiles se encontraron viviendo bajo la ocupación nazi. Fue, sin duda alguna, una catástrofe de una magnitud casi incomprensible. Y ocurrió con rapidez. Tan rápido que el gobierno soviético apenas tuvo tiempo de evacuar las principales instalaciones industriales al este de los montes Urales antes de que el avance alemán las arrasara. Tan rápido que a los ciudadanos soviéticos de a pie, campesinos, maestros, obreros, estudiantes, se les entregaron fusiles de repente y se les ordenó resistir. En medio de este caos apareció una mujer de 23 años llamada Marina Raskova. Raskova ya era famosa en la Unión Soviética antes de la guerra. En 1938, había sido copiloto en un vuelo de larga distancia que batió récords, desde Moscú hasta el lejano oriente, cubriendo casi 6.000 kilómetros. Cuando el avión se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia y ella sobrevivió lanzándose en paracaídas a la inhóspita Siberia y caminando durante 10 días a través de un denso bosque, se convirtió en una heroína nacional. El propio Stalin la condecoró. Entendía de aviación, entendía de política, y en las primeras semanas de la guerra, comprendió algo más, algo que el alto mando militar soviético aún no había asimilado. El país se estaba quedando sin hombres y contaba con miles de mujeres que ya sabían volar. Durante la década de 1930, las mujeres soviéticas recibieron formación como pilotos a través del programa Osovyakim.
Este programa formaba parte de una ideología soviética más amplia que promovía la participación femenina en campos técnicamente exigentes. Para 1941, existían cientos de mujeres piloto cualificadas en toda la Unión Soviética, mujeres que habían volado aviones fumigadores, aeronaves deportivas y aviones de entrenamiento. Eran experimentadas, disciplinadas y estaban furiosas por lo que le estaba sucediendo a su país. Raskova empezó a recibir cartas casi inmediatamente después de la invasión. Cientos de ellas, luego miles. Mujeres de toda la Unión Soviética le escribían personalmente, pidiéndole, suplicando, que les permitiera luchar. No pedían trabajos de oficina ni funciones de apoyo. Pedían volar en misiones de combate, bombardear posiciones alemanas, defender sus hogares. Raskova llevó esas cartas directamente a Stalin. El 8 de octubre de 1941, con tanques alemanes visibles en el horizonte desde el Kremlin, Stalin firmó una orden que autorizaba la formación de 3 regimientos de aviación exclusivamente femeninos. Era algo sin precedentes. Ninguna gran potencia militar del mundo había hecho jamás algo semejante. Ni Alemania, ni Gran Bretaña, ni Estados Unidos. La Unión Soviética, acorralada y con sus ciudades en llamas, hizo lo que la necesidad y la desesperación exigían. Armó a sus hijas. Los 3 regimientos eran el 586º Regimiento de Aviación de Caza, el 587º Regimiento de Aviación de Bombarderos y el 588º Regimiento de Aviación de Bombarderos Nocturnos. El 588º se convertiría en el más famoso, el más temido, el regimiento que se ganaría el nombre que los alemanes le dieron en la oscuridad, las Brujas de la Noche. Pero antes de seguir a Nadezhda Popova hacia el cielo, debemos comprender el arma que le dieron, porque el avión que pilotaba no era un arma. En realidad, no según ninguna definición convencional. El biplano Polikarpov II fue diseñado en 1928. Se construyó como avión de entrenamiento, fumigador agrícola y cartero. Nunca se concibió para el combate. Alcanzaba una velocidad máxima de aproximadamente 150 km por hora, lo que significa que, en teoría, un automóvil moderno podría superarlo en velocidad. Tenía una envergadura de 11 metros y estaba construido casi en su totalidad con madera, lona y alambre. Carecía de blindaje, tanques de combustible autosellantes, sistema de calefacción, radar y, en la mayoría de sus configuraciones, radio. Su carga máxima de bombas era de 300 kilogramos, aproximadamente el equivalente a la pequeña fracción de armamento que podría transportar un avión táctico moderno. Desde cualquier punto de vista militar racional, enviar esos aviones contra la Wehrmacht fue una locura. Y sin embargo, el Po-2 poseía características que nadie apreció del todo hasta que las mujeres del 588º Escuadrón comenzaron a explotarlas con precisión quirúrgica. Su baja velocidad y pequeño tamaño lo hacían prácticamente indetectable por radar, ya que la tecnología de radar de 1942 estaba calibrada para aeronaves más rápidas y pesadas. Su construcción en madera y lona le confería una firma acústica y electromagnética increíblemente baja, y debido a su lentitud, resultaba más difícil de interceptar para los cazas alemanes de alto rendimiento. Un Messerschmitt Bf-109, volando a más de 480 km por hora, tenía que realizar maniobras de vuelo lento delicadas, casi imposibles, para enfrentarse a un Po-2 sin sobrepasarlo. La diferencia de velocidad, que debería haber sido la mayor vulnerabilidad del Po-2, se convirtió, en las manos adecuadas, en una extraña ventaja defensiva. Las mujeres de 588º llevaron esto más allá. Desarrollaron una táctica sencilla, aterradora y completamente única en la historia de los bombardeos nocturnos. Volaban en grupos de 3. Los 2 primeros aviones se aproximaban al objetivo a máxima potencia, atrayendo la atención de los reflectores y las baterías antiaéreas alemanas. Cuando los reflectores los apuntaban, los pilotos realizaban maniobras evasivas pronunciadas, girando, inclinándose, picando, manteniendo las artilleras concentradas en ellos mientras sus motores rugían. Entonces, en un instante preciso, ambos pilotos apagaban sus motores simultáneamente. Los aviones se convertían en planeadores, silenciosos, invisibles. Se desplazaban por la oscuridad sin más ruido que el del viento al rozar la lona. En ese silencio, el tercer avión, el verdadero portador de la bomba, se deslizaría desde una dirección diferente, sin ser detectado, y arrojaría su carga útil directamente sobre el objetivo, sin sonido, sin advertencia,
Solo destrucción cayendo del cielo. Los alemanes supervivientes describieron el sonido del viento a pasar por el aparejo de biplano justo antes del impacto. Dijeron que sonaba como el barrido de una escoba, como algo sobrenatural, como algo que no tenía cabida en una guerra moderna. Empezaron a llamarlas Nachtegsen, brujas nocturnas, y el nombre se quedó. Nadezhda Vasilina Popova nació el 27 de diciembre de 1921 en la aldea de Sabanovka, en lo que hoy es Ucrania. Su padre era obrero ferroviario. Su madre crió a los hijos con esa particular combinación de calidez y férrea fortaleza que caracterizaba a tantas familias soviéticas de aquella generación, familias que habían sobrevivido a la revolución, la guerra civil, la hambruna y la colectivización antes incluso de la llegada de los alemanes. Desde niña, Nadezhda se sintió atraída por el cielo. Observaba los aviones sobrevolando con una añoranza que, al principio, a su familia le resultaba desconcertante, pero que con el tiempo llegó a comprender como inevitable. A los 15 años se unió a un club de vuelo local. A los 17, ya era piloto titulada. Cuando los alemanes cruzaron la frontera soviética aquella fatídica mañana de junio, Nadezhda Popova tenía 19 años y ya había acumulado cientos de horas de vuelo. Se enteró de los regimientos exclusivamente femeninos de Marina Raskova e inmediatamente se ofreció como voluntaria. Fue aceptada en el 588º Regimiento de Aviación de Bombarderos Nocturnos en octubre de 1941 y comenzó su entrenamiento en Engels, una ciudad a orillas del río Volga, donde un grupo de aproximadamente 400 mujeres, pilotos, navegantes, mecánicas y armeras, comenzaron a prepararse para el combate. Pero la guerra llegó a Nadezhda personalmente antes de que ella misma volara en una sola misión de combate. Su hermano Leonid murió en los primeros meses de la guerra. No supo los detalles de inmediato. El sistema de comunicaciones militares soviético, en aquellos primeros meses de caos, era deficiente y poco fiable. Pero la noticia llegó finalmente, como siempre, a través de una carta, de una breve notificación oficial, del peso insoportable de un hecho innegable. Su hermano había muerto, y entonces, antes de que pudiera asimilar completamente el dolor, se enteró de que su ciudad natal había sido ocupada por las fuerzas alemanas. Su familia, su madre y sus hermanos menores, vivía bajo la ocupación nazi. Este es el detalle que transforma a Nadezhda Popova de una piloto excepcional en algo más. Muchos vuelan por patriotismo, por deber, por ideología. Nadezhda Popova volaba porque el enemigo se había llevado a su hermano y había ocupado la casa de su madre, y cada bomba que lanzaba en la oscuridad era una respuesta específica y personal a una herida específica y personal. Ella no era una excepción. Casi todas las mujeres del 588º Regimiento tenían una historia similar. El regimiento estaba compuesto por mujeres jóvenes, con una edad promedio de apenas 20 años, que habían visto cómo la guerra consumía todo lo que amaban antes de tener la oportunidad de luchar. Lo que los alemanes llamaban sobrenatural, en ellas no tenía nada de sobrenatural. Era simplemente dolor, al que se le añadieron alas y una carga de bombas, y se lanzó a la noche. El 588º Escuadrón realizó sus primeras misiones de combate en junio de 1942 en el sector sur del Frente Oriental, cerca del río Don. Las misiones fueron desgarradoras desde el principio. Una noche típica comenzaba al anochecer. Las tripulaciones. Cada aeronave contaba con un piloto y un navegante, quien se sentaba en una cabina abierta justo detrás del piloto con solo un mapa rudimentario, una brújula y una linterna. Recibían sus objetivos: depósitos de suministros alemanes, depósitos de municiones, concentraciones de tropas, posiciones de artillería, puentes, nudos ferroviarios. Los objetivos eran cruciales. Interrumpir la logística alemana en el sur era una cuestión de supervivencia para las fuerzas soviéticas que defendían la línea en Stalingrado. Cada avión realizaba entre 6 y 8 salidas por noche, a veces, incluso más. El tiempo de respuesta entre misiones era tan corto que las mecánicas, también mujeres, que trabajaban a oscuras guiándose por el tacto y la memoria, tenían que cargar las bombas a mano mientras el avión aún estaba en movimiento. Dormían a intervalos cortos, completamente vestidas, listas para trabajar en cuanto regresara un avión. El personal de tierra desarrolló una intuición mecánica casi sobrenatural. Podían identificar problemas por el sonido, el olor, la peculiar forma en que un motor tosía. Nadezhda Popova voló en condiciones que deberían haberla matado docenas de veces. Voló a través de un fuego antiaéreo tan intenso que las balas trazadoras crearon lo que las mujeres describieron como corredores de fuego.
densas paredes de proyectiles que explotaban, a través de las cuales no tuvieron más remedio que navegar por instinto y con una precisión milimétrica. Voló a temperaturas en las que los paneles de instrumentos se escarchaban y los controles se congelaban. Navegaba por las estrellas cuando las había, y por la memoria y la estimación a ojo cuando las nubes las cubrían. Fue atacada por cazas alemanes que habían recibido instrucciones específicas para dar caza a su regimiento. Los alemanes llegaron a emitir una orden permanente según la cual cualquier piloto que derribara un avión de las brujas nocturnas sería condecorado inmediatamente con la Cruz de Hierro. Así de en serio se tomaban a estas mujeres en sus lentos biplanos de madera. Fue derribada, no una vez, sino dos. En ambas ocasiones sobrevivió gracias a lo que solo puede describirse como la obstinación propia de quien aún no ha terminado su misión. La primera vez, logró planear con su avión dañado hasta un aterrizaje forzoso tras las líneas soviéticas. La segunda vez, saltó en paracaídas a un campo minado. Navegó para salir del campo minado a la luz de la luna. Encontró una unidad soviética. Pidió prestado un coche, condujo de vuelta al aeródromo y volvió a estar en el aire antes del amanecer. Esto no es una exageración. Este documented. Los registros de su regimiento, conservados en los archivos militares rusos, confirma misión tras misión de este tipo, vuelos que pusieron a prueba los límites de lo que los seres humanos son física y psicológicamente capaces de soportar. Hay una anotación en esos registros que te deja helado al leerla. En una sola noche del otoño de 1942, Nadezhda Popova realizó 18 misiones de combate, 18 despegues, 18 lanzamientos de bombas, 18 aterrizajes, en una sola noche, contra un objetivo defendido, en una cabina abierta, en el frío. Cuando un periodista le preguntó después de la guerra cómo lo había logrado, ella lo pensó durante un largo rato y luego simplemente dijo, «No pensé en si podía, pensé en lo que había que hacer». A finales de 1942 y principios de 1943, las brujas nocturnas se habían convertido en una de las unidades de bombardeo de hostigamiento más efectivas del Frente Oriental. Su impacto no se medía principalmente por la cantidad de bombas lanzadas. Sus pequeños aviones limitaban la carga útil de cada misión, sino por el daño psicológico y logístico acumulativo que infligían noche tras noche. Las tropas alemanas en el sector sur comenzaron a reportar una grave privación del sueño debido a los constantes bombardeos nocturnos. Los convoys de suministros fueron interrumpidos repetidamente. Los depósitos de combustible y municiones fueron destruidos precisamente en los momentos en que las fuerzas mecanizadas alemanas más los necesitaban. La batalla de Stalingrado, que se desarrolló de agosto de 1942 a febrero de 1943, fue el punto de inflexión de todo el frente oriental, y los Night Wichí sobrevolaron la zona, surcando la oscuridad sobre una de las batallas urbanas más brutales de la historia. La dimensión psicológica de los logros del regimiento es más difícil de cuantificar, pero imposible de ignorar. Los soldados alemanes escribieron a sus familias sobre las brujas nocturnas. Las describieron con una mezcla de temor genuino y una admiración casi mitológica. Hubo relatos de oficiales alemanes que se negaban a abandonar sus búnkeres por la noche. Se reportó que baterías antiaéreas enteras recibieron la orden de disparar guiándose únicamente por el sonido, ya que los Po-2 eran demasiado silenciosos y pequeños para ser detectados con la tecnología existente. La ironía era exquisita y terrible. El avión más primitivo del arsenal soviético estaba derrotando los sistemas de defensa aérea más sofisticados del arsenal alemán, no por la tecnología, sino por la audacia. Y las mujeres lo sabían. Lo percibían en el movimiento de los haces de los reflectores al acercarse. Lo oían en el frenesí del fuego antiaéreo que seguía a sus incursiones. Comprendían que habían encontrado algo que los alemanes no sabían cómo contrarrestar, y aprovecharon esa ventaja cada noche. La historia de las brujas nocturnas es también, inevitablemente, una historia sobre la pérdida. De las aproximadamente 400 mujeres que sirvieron en el 588º Regimiento de Aviación de Bombarderos Nocturnos durante la guerra, 30 murieron en combate. Esta cifra requiere contexto para ser comprendida adecuadamente. Estas mujeres volaban biplanos desarmados y sin blindaje sobre el espacio aéreo más fuertemente defendido del Frente Oriental de noche durante 3 años. Su tasa de supervivencia fue, según las crudas matemáticas del combate aéreo, extraordinaria. Se logró gracias a un entrenamiento riguroso, una innovación táctica colectiva y un nivel de habilidad individual que merecía de inmediato, sin reservas, ser reconocido. El alto mando militar soviético no siempre fue muy abierto al respecto.
A pesar de su historial de combate, de sus victorias confirmadas sobre posiciones enemigas y de la documentada interrupción de la logística alemana, las mujeres del 588º Escuadrón se enfrentaron a un persistente escepticismo institucional por parte de los oficiales varones, quienes tenían dificultades para aceptar los logros de estos pilotos. Las recomendaciones para la concesión de medallas a veces se retrasaban o se les rebajaba el rango. Las solicitudes de mejores aeronaves, con instrumentos, radios y cualquier tipo de protección, se denegaban o se aplazaban durante mucho más tiempo que las solicitudes similares de las unidades masculinas. El regimiento fue redesignado como el 46º Regimiento de Aviación de Bombarderos Nocturnos de la Guardia en febrero de 1943. La designación de guardia era uno de los máximos honores del ejército soviético, otorgado únicamente a las unidades que habían demostrado un desempeño excepcional en el campo de batalla. Este reconocimiento fue real y merecido. Sin embargo, vino acompañado de continuas injusticias que las mujeres del regimiento documentaron y comentaron entre sí con una mezcla de resignación pragmática y furia contenida. Nadezhda Popova lo vivió en carne propia. A mediados de la guerra, era una piloto de combate con numerosas condecoraciones. Con el tiempo, recibió la Estrella de Oro de Héroe de la Unión Soviética, el máximo honor que el país podía otorgar, además de muchas otras distinciones. Pero años después, también habló de cómo se esperaba que ella y sus compañeros pilotos rindieran al máximo nivel militar, al tiempo que se les recordaba, de forma sutil e institucional, que eran anomalías, exceptions, que las normas habituales de reconocimiento militar no se aplicaban a ellos de la misma manera. Ella voló de todos modos, 852 veces. Dentro de esta historia de guerra hay una historia de amor, porque, por supuesto, la hay. La guerra concentra todo, miedo, dolor, valentía, amor, en un espacio demasiado pequeño para contenerlo todo, y lo que se desborda tiene una claridad que la vida cotidiana en tiempos de paz rara vez produce. En 1942, Nadezhda Popova conoció a un piloto de caza soviético llamado Semyon Kharlamov. Él también participaba en misiones en el mismo frente. Se conocieron brevemente, en circunstancias que ninguno de los dos esperaba que duraran mucho. Él quedó prendado de ella. Ella, según sus propios relatos posteriores, no mostró interés de inmediato. Tenía una guerra que librar, un hermano que vengar y un regimiento que la necesitaba al 100%, y un enredo romántico le parecía una complicación que no podía permitirse. Semyon Kharlamov era, al parecer, un hombre de considerable persistencia, creatividad táctica y, posiblemente, de la misma terquedad que caracterizaba a la propia Nadezhda. Voló su caza sobre el aeródromo y arrojó una nota desde la aeronave pidiendo verla. La nota cayó cerca de la pista. El personal de tierra se la llevó. Según su propio relato, esto le pareció a la vez ridículo e imposible de no apreciar. Se casaron en 1945. Permanecieron casados durante 60 años, hasta la muerte de él. Después de la guerra, a veces volaban juntos por placer, dos viejos pilotos surcando el mismo cielo que tantas veces había intentado matarlos a ambos. Hay algo en esa imagen. Los dos en el aire tranquilo de la paz, sin nada que navegar salvo el placer de hacerlo, que se siente como la respuesta más completa que alguien podría dar a todo lo que la guerra había intentado arrebatar. La fase final de la guerra llevó a las brujas nocturnas a recorrer todo el frente oriental. Mientras el ejército rojo avanzaba hacia el oeste, a través de Ucrania, Polonia y las fortificadas defensas del corazón de Alemania, el 588º volaba con ellos, siempre por delante, siempre en la oscuridad, siempre en la vanguardia del avance. Para cuando las fuerzas soviéticas llegaron a las afueras de Berlín en la primavera de 1945, Nadezhda Popova llevaba casi 3 años volando misiones de combate. Su bitácora registraba, para entonces, más de 800 salidas. Había sido condecorada en varias ocasiones. Había sido derribada 2 veces. Había navegado entre reflectores, fuego antiaéreo, tormentas de hielo y el peso psicológico de ver a amigos y compañeros pilotos no regresar de misiones que ella misma acababa de sobrevivir. Realizó su última misión de combate en mayo de 1945. La guerra en Europa terminó el 8 de mayo de 1945. La rendición incondicional de la Alemania nazi se firmó en un aula destrozada en el suburbio berlinés de Karlshorst, 1 minuto después de la medianoche, hora de Europa Central. La guerra que había cobrado la vida de entre 26 y 27 millones de ciudadanos soviéticos, una cifra tan grande que aún hoy resulta casi imposible de asimilar por completo, había terminado. Nadezhda Popova tenía 23 años.
El legado de las brujas nocturnas no es algo sencillo de medir, porque opera en varios niveles diferentes simultáneamente y esos niveles no siempre apuntan en la misma dirección. En el plano puramente militar, el 588º Regimiento de Aviación de Bombarderos Nocturnos realizó aproximadamente 23.000 misiones de combate durante la guerra. Lanzaron cerca de 3.000 toneladas de bombas sobre posiciones alemanas. Interrumpieron las líneas de suministro, destruyeron fortificaciones, privaron de sueño a formaciones alemanas enteras durante meses y contribuyeron a la defensa de Stalingrado, la liberación de Crimea, la batalla del Cáucaso y la ofensiva final hacia Berlín. 23 miembros del regimiento recibieron el título de Héroe de la Unión Soviética. El regimiento en sí fue condecorado con la Orden de la Guardia, la Orden de la Bandera Roja y la Orden de Suvorov. Estos no son premios de consolación. Son los más altos honores militares que el sistema soviético podía otorgar. En el plano histórico, las brujas nocturnas representan la primera vez en la historia militar moderna que las mujeres realizaron misiones de combate regulares de forma organizada, sostenida y oficial. No se trató de un experimento aislado, ni de una estrategia publicitaria. Fue un despliegue militar deliberado de mujeres aviadoras de combate que duró 3 años y produjo resultados tangibles en el campo de batalla. Cada fuerza aérea del mundo que hoy permita a las mujeres volar misiones de combate, cada mujer piloto de caza, cada mujer piloto de bombardero, cada mujer que se pone un traje de vuelo y pilota un avión armado en espacio aéreo hostil, mantiene un diálogo histórico directo con lo que Marina Raskova propuso y lo que Nadezhda Popova y sus compañeras demostraron. En el plano humano, que es donde la historia siempre termina, la historia de Nadezhda Popova es una historia sobre lo que sucede cuando se le da a una persona que lo ha perdido toda la oportunidad de contraatacar. Su hermano había muerto. Su ciudad natal estaba ocupada. Su país ardía. Podría haberse derrumbado bajo el peso de todo aquello. Muchos lo habrían hecho. En cambio, subió a un avión de madera en la oscuridad y voló hacia quienes habían cometido esas atrocidades, 852 veces, hasta que fueron derrotados. En esa elección subyace una filosofía que va más allá de patriotismo, de la ideología, incluso de coraje en el sentido convencional. Es algo más específico, más personal. Es la negativa a aceptar que lo que se ha roto no tiene solución. La insistencia en que el dolor, con disciplina y propósito, se convierte en algo con lo que el enemigo debe lidiar. Los alemanes lo tuvieron en cuenta, le pusieron nombre, le temían, y tenían razón en temerle. Nadezhda Popova vivió hasta 2013. Falleció a los 91 años en Moscú, rodeada de quienes la amaron durante toda una vida que les dio sobrados motivos para hacerlo. Tras la guerra, dedicó décadas a hablar de sus experiencias, no con jactancia ni con la exageración teatral que a veces se cuela en este tipo de relatos, sino con la precisión de una piloto, objetiva, concreta y clara. Recordaba los objetivos, recordaba las altitudes, recordaba los nombres de las mujeres que no regresaron, recitándolos con un cuidado que sugería que nunca había dejado de llevar la lista. Cuando, ya avanzada su vida, le preguntaron si había sentido miedo durante esas 852 misiones, un miedo que podría haberla detenido, que podría haberla mantenido en tierra. Dio una respuesta que se ha citado muchas veces desde entonces, porque dice algo no solo sobre ella, sino también sobre la cualidad mental particular que permite a un ser humano hacer cosas extraordinarias frente a un peligro extraordinario. Dijo que había tenido miedo. Dijo que siempre tenía miedo. Dijo que cualquier piloto que dijera que no tenía miedo mentía o no prestaba atención, pero afirmó que el miedo y la acción no eran opuestos. En su experiencia, eran compañeros constantes, y la cuestión nunca era si sentías miedo, sino qué hacías mientras lo sentías. Voló hacia la oscuridad, 852 veces, hacia los reflectores, la artillería antiaérea, el frío, el silencio y la terrible probabilidad de que esa noche no regresara. Y cada mañana, ella regresaba. Los alemanes nunca lo entendieron. Lo llamaron brujería porque no tenía mejor explicación. Pero no era brujería. Era más sencillo y más difícil. Era una mujer que ya había tomado una decisión. Si la historia de Nadezhda Popova y las brujas nocturnas te conmovió hoy, si sentiste aunque sea una pequeña parte de lo que sintieron aquellas jóvenes al subir a esas cabinas abiertas en la oscuridad helada, entonces ya entiendes por qué historias como esta deben contarse. No porque la historia lo exija, sino porque nosotros lo exigimos. Porque las personas que volaron en esas 852 misiones, que cargaron esas bombas a mano en la oscuridad, que navegaron a la luz de las estrellas sobre territorio enemigo,
que murieron y no regresaron a casa, merecen ser más que una simple nota a pie de página. Merecen toda nuestra atención. Se lo ganaron. Literalmente, se lo ganaron. Si este documental te conmovió, dale a me gusta ahora mismo. Así le indicas al algoritmo que historias como esta importan y nos ayudas a compartir más con quienes necesitan escucharlas. Solo te llevará 2 segundos y significa muchísimo para este canal. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Historial Verificado, donde profundizamos en la historia militar que los libros de texto pasan por alto y las películas taquilleras olvidan contar. Personas reales, batallas reales, situaciones de gran riesgo, todas las semanas. Ahora queremos saber tu opinión. Si tuvieras que elegir una sola palabra para describir a Nadezhda Popova, ¿cuál sería? Déjala en los comentarios. No hace falta dar explicaciones. Solo la palabra. Leeremos todos los comentarios. La próxima vez en Historial Verificado, nos adentraremos en la historia de un batallón que defendió un puente durante 72 horas contra una división blindada, ganando tiempo para un ejército que no sabía que se había salvado. ¿Crees saber cómo se ganan y se pierden las guerras? Todavía no lo sabes. No hasta que escuches esta historia. Gracias. Sinceramente, desde lo más profundo del corazón de este canal, gracias por vernos, por compartir, por preocuparse por las personas que la historia intentó olvidar. Nos vemos en la oscuridad, donde viven las historias reales.